A continuación, tenemos los aportes del doctor Eduardo Ruiz Pérez y Perla Ludivina Sánchez Solís con la ponencia Violencia en el discurso cotidiano, retos y soluciones para una comunicación pacífica. El doctor Ruiz Pérez es licenciado, maestro y doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de Coahuila, reconocido en 2008 con la medalla Juan Antonio de la Fuente por haber obtenido el mejor promedio de su generación, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es profesor e investigador de tiempo completo en la Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades de la Universidad Autónoma de Coahuila, miembro del cuerpo académico de la misma universidad. Tiene publicaciones como La construcción de la imagen docente en la expresión sexista de la violencia simbólica de estudiante de nivel medio superior, Perspectiva comparada en contextos emergentes, publicado en el 2023 por la ENA. También tiene publicaciones en revistas nacionales como Presencia Universitaria e internacionales como Textos en Proceso, Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades y capítulos de libros publicados por la ENA y la Universidad Autónoma de Coahuila y la LET. Adelante, por favor, doctor. Muchas gracias. Pues bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto estar por acá en esta mesa titulada Caminos de la Concienciación Educativa, en este coloquio internacional por el pensamiento complejo. La verdad es que es un gusto andar por aquí con ustedes y gracias a los organizadores por esta reunión, así como pues a quienes hoy nos están acompañando. La violencia en el discurso cotidiano y su impacto en la construcción de una sociedad más justa y pacífica, bueno, es parte de este trabajo que hoy venimos a compartir con ustedes. Es una especie de desarrollo práctico, ¿no? Así lo hemos querido entender o tratar de comunicar en ese sentido. Empezando porque, bueno, pues se trata de una serie de trabajos, ¿no? Que derivaron en esta presentación del día de hoy, que se han venido desarrollando ya desde hace algunos años en este grupo de colaboración que escucharon por ahí, eh, a partir de un cuerpo académico en donde estamos haciendo el abordaje sobre el problema de la violencia y que bueno, pues creemos que era un tema que podía tratarse, ¿no? Y que nos ha llevado a tratarlo desde esta idea de la complejidad, la transdisciplinariedad y bueno, pues todos estos elementos y que bueno, me he llevado pues muchos grandes elementos de lo que han platicado en los compañeros anteriores a los cuales pues bueno, aprovecho y felicitamos hacia todo, como a todos los que han estado presentes en estos espacios. El lenguaje no solo es un medio de comunicación, sino una herramienta muy importante que refleja y moldea nuestras interacciones sociales. Sin embargo, cuando las palabras se utilizan de manera violenta, ya sea de forma explícita o implícita, perpetúan dinámicas de poder, discriminación y exclusión que afectan profundamente las relaciones humanas. Hoy el propósito de esta presentación pues es doble, es analizar cómo la violencia en el lenguaje se ha normalizado en nuestra sociedad, entendida como un fenómeno complejo e interrelacionado. Creo que hay algunos detalles seguramente que todos han estado observando y han percibido en esta realidad que nos rodea, en los diferentes lugares en los que están conectados ustedes y que bueno, pues seguramente nos permite no tratar de entender pues que hay cosas que hacer, que llevar a cabo, ¿no? Este segundo propósito entonces es el de desarrollar estrategias desde un enfoque transdisciplinario y del pensamiento complejo, pues para fomentar prácticas comunicativas respetuosas y constructivas. Espero que estas reflexiones sean útiles y motiven a un cambio en la manera de comunicar. Entramos al planteamiento del problema y bueno, pues les comparto, la violencia es el lenguaje, aunque muchas veces pasa desapercibida, es un problema profundamente arraigado en nuestras acciones cotidianas. Nosotros empezamos a ver a partir de estos estudios que ya les he comentado y que bueno, un par de mis compañeros tuvieron a bien presentar trabajos teóricos el miércoles pasado en otra de las mesas. Empezamos a notar algunos aspectos, entre ellos un término, ¿no? La normalización, que si bien se está utilizando en varios
de las corrientes e ideologías presentes en nuestro contexto actual, pues lo empezamos a notar como algo que estaba ya muy presente, ¿no? En el tema del lenguaje, que es donde estamos pues por ahí tratando de hacer un poco de trabajo. Y entonces, al estar abordando estos estudios, pues nos dimos cuenta que había una gama muy amplia, ¿no? De términos asociados, pues de alguna manera han permeado, ¿no? En todos los espacios, y sobre todo el espacio educativo, que es donde nosotros regularmente llevamos a cabo nuestra práctica, en donde encontramos palabras ya muy fuertes y otras que parecieran ser que no son un problema, pero que bueno, pues están también ahí presentes, que se dan, parece ser dentro de un contexto de cordialidad, pero que a la larga, bueno, pues empiezan a generar ciertas condiciones, que es algo que de lo que vamos a estar viendo. Cuando hablamos de violencia verbal, no solo nos referimos a insultos o amenazas explícitas, sino también o implícitas, sino también a formas sutiles como la microagresión. Estas pueden ser comentarios aparentemente inofensivos que perpetúan prejuicios o discriminaciones, ¿no? Por ejemplo, expresiones que cuestionan la capacidad de alguien basada en el género, ¿no? Que es uno de los grandes temas hoy que tenemos a solucionar, no a tratar, a solucionar, o la trivialización de experiencias dolorosas, ¿no? Es que no es tan importante aquello que te pasó. Oye, es que se murió tal persona. Bueno, pues esto, la gente se muere a diario, ¿no? Entonces, detalles de esa forma que de alguna manera generan ciertas circunstancias. Esta problemática se agrava por su normalización, es decir, al estar integrado en nuestra forma de comunicación, la violencia verbal no siempre se percibe como tal. Frases como no es para tanto o está bromeando, ¿no? Que tratan de minimizar este impacto de agresiones, dificultando su identificación y desde luego su abordaje, porque al cancelarlas, pues ya no me meto, no hay problema en esto. ¿Por qué esto es relevante? Eso es tal vez la pregunta, ¿no? Después de todo esto que les comento, dice, pues porque las palabras no son solo sonidos o símbolos, son herramientas con el poder de construir o de destruir. También lo hemos, creo que, visto a lo largo de nuestra historia y la experiencia propia seguramente. El lenguaje violento erosiona la empatía, daña la autoestima, crea barreras en lugar de puentes en nuestras relaciones. Por tanto, necesitamos analizar este fenómeno desde una perspectiva integral que vaya más allá de lo evidente, integrando factores culturales, psicológicos y lingüísticos. Es ahí donde aparece esta visión transdisciplinar de la que hemos estado platicando. Para ello, pues bueno, recurrimos a una metodología, ¿no? Un estudio cualitativo, el cual primero empezamos explorando diversas cuestiones, es decir, eh, a partir de observaciones previas en otros trabajos que de alguna manera nos estaban conduciendo a esto, pues bueno, también nos colocaron en la necesidad de tener que seguir explorando, porque se fueron generando diferentes líneas de abordaje, que habían con mis compañeros, el doctor Gabriel Verduzco y la doctora Estela Maris, acá en Saltillo, Coahuila, pues hemos estado trabajando, no empezado, ¿no? Ya tenemos varios años y esto pues nos ha llevado por diferentes salidas, ¿no? Cuando aparece la oportunidad de participar en este coloquio, pues fue un reto para nosotros porque, bueno, pues tuvimos que empezar a abordarlo a partir de temáticas muy particulares como este tema de la complejidad y desde luego tratar de entender los fenómenos abordados para hacer una visión, pues creo que más amplia y teóricamente muy enriquecedora. Yo insisto, para mí ha sido pues bastante útil en este sentido, ¿no? Entonces abordamos esta idea de la complejidad de la violencia en el lenguaje, ¿no? A partir de un enfoque cualitativo. Y para abordar esta problemática hemos adoptado una metodología cualitativa que nos permita comprender la violencia del lenguaje desde la perspectiva de los actores involucrados, como lo señalan por ahí Taylor y Bogdan. La investigación cualitativa se interesa por comprender la conducta humana desde el propio marco de referencia en el que se actúa. El método principal para este estudio es el análisis documental, es descrito por Bowen como un método de investigación cualitativa sistemática que implica la revisión de documentos para obtener información e ideas relevantes. Esto nos permitió realizar un análisis de diversas fuentes académicas, es decir, analizamos diversos textos que ya previamente, estudios metodológicamente hablando, que hicieron su abordaje sobre personas. Entonces nosotros digamos que hicimos un filtro que nos permitió analizar qué resultados, qué condiciones se fueron dando a partir de ello, ¿no?
Esto permitió realizar ese análisis del que les comento, de diferentes fuentes académicas y teóricas sobre la violencia en el lenguaje, considerando la perspectiva de la lingüística, la psicología y la sociología. Esos fueron tres de los condicionantes para construir un corpus finalmente. El proceso metodológico, bueno, pues se desarrolló en cuatro fases, ¿no? La selección de documentos, se identificaron fuentes confiables en bases de datos académicos, periodizando artículos, revisado por pares y obras clave. Revisión de documentos, también se realizó una lectura crítica para extraer la información relevante sobre los tipos de violencia verbal, sus patrones de comunicación y los factores socioculturales y psicológicos que la perpetúan. Se analizó la información a través de interpretación de datos, buscando patrones y cosas relacionadas con la violencia y cómo ésta se normaliza, así como las implicaciones, y finalmente pues elaboramos esta pequeña presentación que pues, la idea es ampliarlo en un texto más complejo, ¿no? Se facilitó también la comprensión integral de la violencia verbal y la formulación de soluciones. Eso fue más adelante. Aquí lo interesante fue cómo logramos asociarlo, ¿no? A una perspectiva de un marco teórico, ¿no? Que tuviera este enfoque transdisciplinario y complejo. Es decir, a partir de lo que ya habíamos encontrado, a partir de los marcos teóricos que ya se habían generado, pues también nosotros tuvimos la oportunidad de replantearnos algunas cosas en el andamiaje teórico con el que trabajamos. Entonces, para comprender y abordar la violencia en el lenguaje, recurrimos al pensamiento complejo, un enfoque propuesto por Edgar Morin, que nos invita a considerar la interconexión de elementos dentro de un fenómeno. Desde esta perspectiva, no podemos analizar el lenguaje violento de forma aislada. Debemos verlo como parte de un sistema que incluye factores individuales, culturales y sociales. Y tomamos como ejemplo el principio de recursividad organizacional, que esto salió de una plática, insisto, con los compañeros en días pasados y que bueno, estamos tratando de entender cómo se daba el abordaje. Entonces, pues bueno, fue algo, insisto, muy revelador, al menos para mí que no soy especialista en el tema o en el área. A su vez, estos elementos, dice Morín con este tema de la idea de la recursividad, nos enseña que los productos y efectos de un sistema son a su vez causas de retroalimentación de ese mismo sistema. Entonces, aunque parecieran ser elementos muy simples y casi cotidianos, por eso luego incluimos el término en esta presentación, pues nos permite entender cómo a veces somos banda y no a veces, en la mayor parte de los momentos somos parte del mismo problema. Y que luego también entendemos algunas líneas muy delgadas que se van trazando, ¿no? Esto explica cómo la violencia verbal aprendida y reproducida en contextos familiares y sociales, desaparece lo social, perpetúan dinámicas de agresión que se refuerzan continuamente. Entonces, parecía ser que esas cosas en el contexto de la familia no son un problema, pero cuando salen ahí y yo las llevo a otro espacio, pues tenemos que hay enfoques diversos de comportamiento y eso va cambiando las cosas. También la transdisciplinaridad definida por Max Neff como aquello que conecta a través de y más allá de disciplinas, nos permite abordar la violencia en el lenguaje desde múltiples perspectivas. Integramos conocimientos de la lingüística, que es la fuente de análisis donde nosotros trabajamos, cómo se estructura este discurso violento. Hemos tenido también datos muy relevantes, digo, pertenecen a otros trabajos, pero he encontrado cosas muy relevantes sobre nuestra manera de expresión, la relación que hay de mujeres para hombres, mujeres para mujeres, hombres para personas de la comunidad LGTBIQ+, etcétera. Es decir, esto insisto, muy revelador y pareciera ser que a veces no encaja necesariamente con el discurso que escuchamos casi todos los días en todos los medios de comunicación y en nuestra interacción diaria con nuestros similares, con nuestros semejantes. Los autores como Calvo y Londoño han destacado la importancia de desentrañar las prácticas lingüísticas violentas. No solo reflejan desigualdad de poder, sino que también la refuerzan. Por otro lado, estudios como los de Ríos González muestran cómo las dinámicas familiares pueden perpetuar patrones de comunicación agresiva, mientras que las investigaciones como la de Tatebe subrayan el papel de los medios de comunicación en trivializar la violencia. Y este es uno de los elementos ahí que creo que encontramos muy destacados.
Antes, el acceso por ejemplo, a televisión, a radio, había ciertas condicionantes para esta transmisión, este compartir contenidos. Hoy el tema de los contenidos, la generación de contenidos, pues es un espacio libre. Es decir, hoy digamos que no hay las limitantes que podíamos tener, no sé, hace 10 años, que tampoco es un tema muy antiguo. Había ciertas condicionantes, pero hoy también esto ayuda a esa normalización. ¿Qué nos encontramos en el análisis sobre esos textos? Pues bueno, hemos encontrado algunos elementos interesantes, ¿no? Primero, identificamos que la violencia verbal adopta múltiples formas, ¿no? Insultos directos, microagresiones, algunas tal vez más sutiles, pero que no dejan de estar presentes. Estas últimas, ahora, insisto, hablamos de lo encontrado por estos autores, es decir, cómo ya nosotros en un siguiente filtro, valga la expresión, nos vamos encontrando estos elementos. Entonces, estas últimas, sobre todo este tema de las microagresiones, que son las que luego dan la pauta para la normalización, son esencialmente dañinas porque a menudo pasan desapercibidas, perpetuando prejuicios, estereotipos de manera automática, ¿no? Los apodos, el lenguaje altisonante para la referencia del personaje. Habrá quien me diga, bueno, es que la zona culturalmente así se comporta y así hay algunos espacios aquí en México, ¿no? Que se destacan, o se han destacado por las cuestiones. En el norte, acá en México, también es bastante común esta referenciación. Sin embargo, son condiciones que luego ya marcan esa muy delgada línea entre el tránsito hacia la cortesía y la descortesía. Entonces, es un tema por ahí muy interesante. Aquí hablamos, pusimos un ejemplo en contextos donde la autoridad se asocia con agresividad verbal, el lenguaje violento se justifica como una herramienta legítima de control. Y entonces ahí aparecen también estas ideas de poder que, bueno, pues nos olvidamos de la persuasión o del intercambio y nos vamos en lo coercitivo y entonces eso empieza a distinguir algunas cuestiones. Eh, lo segundo que detectamos fue que ciertos factores socioculturales como las jerarquías de poder, los roles de género y las normas sociales contribuyen significativamente a la normalización. Entonces, a veces por tal de no tener algún problema, pues sabes qué, dejo que me hable fuerte. O es que es el jefe, entonces él está presionado y empezamos a justificar y empezamos a hacer una serie de cuestiones, ¿no? Lo mismo en el entorno escolar, que es donde tratamos de sentar estos elementos, ¿no? Hoy con esta reconfiguración de las situaciones que pasan en la gobernabilidad de las escuelas, pues pareciera también que hay una necesidad imprescindible de empoderar al estudiante y entonces hay una especie de rompimiento con todas estas situaciones, ¿no? Y el tercero de los elementos, pues bueno, el impacto de la violencia verbal es profundo, no solo erosiona la confianza de las relaciones interpersonales, sino que también reduce la empatía colectiva y esto es donde pega en lo social. Si bien también hay un impacto en el individuo, en los individuos, es decir, la parte, lo hemos detectado vía las emociones para no profundizar en aspectos donde no tenemos algún expertise, pero básicamente como docentes es algo en lo que permeamos, ¿no? Bastante de manera, pues de manera cotidiana, ¿no? Dificultando la construcción de una sociedad equitativa, ese era el punto de cierre sobre el tema de la empatía colectiva. Estudios como los de Tatebe muestran cómo los medios de comunicación refuerzan esta insensibilización, trivializando el daño causado, ¿no? Acá en el norte tenemos un contenido hay una preferencia, ¿no? Que se está dando mucho en el tema de los comediantes, sobre todo estos que van apareciendo por ahí en espacios como YouTube, videos, etcétera. Incluso ahora en podcast ya han ampliado el mercado y hay un uso del lenguaje muy radical y muy complicado en ese sentido, pero bueno, ya en el texto vendrán más elementos. ¿Qué es lo que finalmente planteamos a partir de estos resultados? Pues bueno, propuestas de intervención, ¿no? ¿Qué podemos hacer para romper este ciclo? Que es muy complicado, es muy complejo. Hay tres líneas de acción, ¿no? Las estrategias educativas, hay que diseñar programas que fomenten la empatía, el respeto, la asertividad en la comunicación. Ahora, dudo mucho que alguien esté pensando lo contrario sobre esto. Es muy difícil decir, no, vamos a hacerlo difícil y vamos a hacerlo complejo. Yo creo que las instituciones van trabajando sobre este tema. Un segundo punto sería el de las
políticas culturales, ¿no? Regular los contenidos mediáticos para evitar la trivialización y la violencia verbal. Los medios tienen un papel clave para combatir la percepción social sobre lo que es aceptable, pero hoy también tenemos esa línea delgada que les comentaba hace rato. ¿En qué momento la gente se va a apelar a que se está cancelando y en qué momento realmente es una preocupación de lo social? Entonces es un tema complejo, volvemos al tema, y que implica la necesidad de verlo, visualizarlo desde varios lados, ¿no? Y la tercera, que es pues donde nosotros tenemos un poquito de injerencia, ¿no? Que es en la promoción de las prácticas lingüísticas alternas, fomentar un uso consciente del lenguaje que destaque el respeto y la inclusión, y esto implica crear narrativas que desnormalicen, valga la expresión, la agresión verbal y celebren la diversidad, entendida en el más amplio de los contextos. Finalmente, ya como conclusión, en resumen, la violencia en el lenguaje es un fenómeno multidimensional que requiere una comprensión profunda e integrada. El pensamiento complejo y la transdisciplinaridad nos ofrecen herramientas valiosas para analizar este problema. Las palabras no son solo vehículos de expresión, también tienen el poder de transformar nuestra realidad, y al utilizar el lenguaje de manera consciente y respetuosa podemos tender puentes y en lugar de los muros, que hoy es un tema muy común, la violencia, el discurso de odio y estas cosas que han ido escalando, ¿no? En impacto. Y bueno, pues este cambio empieza no por nosotros, asumiendo un compromiso para construir una comunicación pues más pacífica, como era el objetivo para esta mesa. Y bueno, pues aquí les comparto algunas de las referencias con las que se construyó este pequeño texto, que bueno, pues esperamos sea de su interés. Yo les agradezco mucho su atención y quedamos atentos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ruiz.